Los dos aspirantes a la presidencia de Brasil cruzaron reproches ayer en un último debate de cara a la segunda vuelta de mañana. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario ultraconservador Jair Bolsonaro se acusaron mutuamente de mentir. La economía, la pandemia y el aborto fueron temas centrales. Rusia acusó a Reino Unido de ayudar a Ucrania a planear el ataque con drones sobre la bahía de Sebastopol, el más masivo en la península de Crimea desde el inicio del conflicto, según las autoridades locales. Además, Moscú señaló la implicación de expertos de la Marina británica en las explosiones de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a los manifestantes no salir a las calles, asegurando que hoy es el último día de disturbios, una amenaza tras la intensificación de las protestas desde que el miércoles se cumplieran 40 días de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral. Conectamos con Teherán. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información de Brasil, porque los dos aspirantes a la presidencia del país se enfrentaron ayer en un último debate que fue televisado por la cadena Globo. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario ultraconservador Jair Bolsonaro se cruzaron reproches acerca de los respectivos mandatos. Los temas abordados fueron desde la corrupción hasta el aborto. Marina Sardiña con los detalles. Un último y tenso cara a cara, previo a la segunda vuelta electoral de las presidenciales brasileñas. A la izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera los sondeos con 6 puntos de ventaja. A la derecha, su rival, el mandatario Jair Bolsonaro, quien busca la reelección. La violencia conmigo disminuyó mucho. En tu gobierno solo subió. Desde que asumiste en 2003 hasta 2006, aumentaron de media un 30% los homicidios en Brasil. ¿Qué hicimos nosotros para revertir eso? Al contrario que tú, yo no fui a visitar a traficantes. Disminuyó la violencia de muertos por armas de fuego, armas portadas por bandidos y no por ciudadanos de bien. Y del otro lado de la pantalla, una nación altamente polarizada, algo que sabían ambos candidatos, que durante el debate se lanzaron constantes ataques directos y acusaciones desacreditándose. En mi gobierno va a hacer lo siguiente: vamos a pedir autorización a las Fuerzas Armadas y vamos a fiscalizar, porque el crimen organizado no puede, en nombre de la liberalización de armas, estar haciéndose con un arsenal más competente que el de la policía. Pese a esto, algunos de los temas tratados fueron desde la corrupción, las relaciones políticas con otras naciones, la economía interna, hasta las tasas de pobreza de Brasil. Los analistas señalaban que este debate es crucial para esa gran parte del electorado que todavía se considera como indecisos. El 55% de los brasileños afirman que la televisada contienda es muy importante para su decisión, una respuesta que la cuarta democracia más grande del mundo sabrá el domingo. En otras noticias, la policía de San Francisco determinó que el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue intencional. El ataque tuvo lugar ayer viernes por la mañana, cuando un hombre entró en la residencia de Paul Pelosi, de 82 años, buscando a su mujer, Nancy Pelosi, la persona con el tercer cargo político más importante de Estados Unidos. El asalto aviva los temores de violencia política a 10 días de las elecciones legislativas de medio término. Rafael Pérez nos cuenta más. Un ataque intencional. Así calificó la policía de San Francisco la agresión sufrida por el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Basados en nuestra investigación en este momento, sabemos que esto no fue un acto al azar, fue intencional y está mal. Paul Pelosi, de 82 años, fue embestido a martillazos en su casa por un intruso. Las heridas de la víctima fueron significativas. Pelosi fue llevado a un hospital local donde fue intervenido por una fractura de cráneo, además de presentar lesiones en el brazo derecho. La plana mayor demócrata no tardó en reaccionar. Ya es suficiente, ya es suficiente. Toda persona de buena conciencia debe oponerse claramente y sin ambigüedades a la violencia en nuestra política, independientemente de cuáles sean sus políticas.
El presidente reiteró que la frase del atacante que preguntaba ¿dónde está Nancy? También se escuchó en los pasillos del Capitolio durante la toma del 6 de enero de 2021. La vicepresidenta Harris calificó el suceso como un hecho por debajo de la dignidad y la inteligencia de los estadounidenses. Esto fue un acto de extrema violencia y creo que estamos viendo un momento en nuestro país donde hay un discurso muy alimentado por el odio y la división. El estado actual de Paul Pelosi es prometedor. Los médicos afirmaron que el tratamiento a sus heridas fue exitoso y esperan una recuperación completa. El asalto se dio en un contexto electoral, avivando así los temores de violencia política. Estados Unidos se encuentra a días de las elecciones de medio término que decidirá cuál de los dos grandes partidos se hace con el control del Congreso. Y justamente el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado a las fuerzas del orden público advirtiendo de los riesgos de violencia de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán, recordemos, el próximo 8 de noviembre. Desde Washington nos amplía nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado de alerta mayor de violencia antes de las elecciones de mitad de término impulsadas por un aumento en el extremismo doméstico. Esto según un documento publicado conjuntamente por el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía del Capitolio y también el Centro Nacional de Contraterrorismo. En este comunicado se dice que los objetivos potenciales de esta alerta mayor de violencia son candidatos que se postulan a cargos públicos, funcionarios electorales, personas que participan en eventos políticos y representantes de partidos, así también como minorías raciales y religiosas. Según los oficiales de inteligencia, la amenaza más posible antes del día de las elecciones vendrá de delincuentes solitarios o lobos solitarios que aprovecharán los problemas relacionados con las elecciones para justificar la violencia. De hecho, estos agentes del gobierno agregan que muchas de estas personas aún amplifican estas narrativas falsas de fraude electoral que se remontan al 2020. El informe se emitió precisamente el día en que el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado violentamente por un hombre que entró a la residencia de la congresista en San Francisco gritando ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy Pelosi? El viernes también el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un hombre de Pensilvania había sido declarado culpable de múltiples amenazas por hacer múltiples amenazas de muerte contra congresistas. Vamos ahora con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque la Marina rusa informó que logró repeler un supuesto ataque ucraniano con drones sobre la bahía de Sebastopol, en el Mar Negro, donde se ubica la base de las fuerzas navales rusas. Moscú calificó de terroristas los presuntos ataques contra buques que supuestamente están encargados de garantizar la seguridad del corredor para la exportación de trigo ucraniano desde el Mar Negro. Rusia acusó además a Reino Unido de haber ayudado a Ucrania a planear el ataque contra el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, territorios que Moscú considera como propios tras anexionarlos ilegalmente en 2014. Por otro lado, el Kremlin también acusa a Londres de estar implicado en la explosión de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en septiembre. Cabe subrayar que los barcos de la flota del Mar Negro que sufrieron un ataque terrorista participaron en la seguridad de un corredor de cereales como parte de una iniciativa internacional para exportar productos agrícolas desde los puertos ucranianos. La preparación de este acto terrorista y el entrenamiento del personal militar del Centro Especial de Operaciones Marítimas de Ucrania 73 fue dirigido por especialistas británicos con base en Ochakiv, la región de Mykolaiv de Ucrania. Según la información disponible, representantes de esta unidad de la Armada Británica participaron en la planificación, provisión e implementación de un ataque terrorista en el mar Báltico el 26 de septiembre de este año, la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2.
Cambiamos de información. En Irán, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, amenazó a los manifestantes que hoy sería el último día de protestas. Recordemos que la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre, bajo custodia de la Policía de la Moral, desató un movimiento masivo contra las autoridades de Teherán y que, según distintas ONG de derechos humanos, la fuerza pública ha matado a más de 200 personas en el marco de la represión de las protestas. Conectamos ahora con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel. Catalina, buenos días. ¿Qué significa esta amenaza de la Guardia Revolucionaria? ¿Hasta dónde más puede llegar la represión y se espera que pueda acabar con las protestas? Esta no es la primera vez. Obviamente, el general Hossein Salami es la máxima figura de los guardias revolucionarios, pero no es la primera vez que desde esta institución y de otras instituciones de la República Islámica se da por sentado que las protestas no van a seguir existiendo. En el mismo momento que él daba esas declaraciones en la ciudad de Shiraz, en el suroccidente del país, en ese funeral en el cual se conmemoraba y se recordaba a esas 15 personas fallecidas en el atentado proclamado por ISIS el pasado miércoles, a esta misma hora se llevaban a cabo protestas no solamente en varias universidades de Teherán, sino en otras ciudades más pequeñas del país, y esto se daba por diferentes motivos, porque habían sido atacados los médicos en algunas universidades, porque los estudiantes no creen la versión de la República Islámica de que el atentado en Shiraz haya sido llevado por el Estado Islámico, incluso acusan a las mismas autoridades, o también en algunos funerales de personas que murieron durante el fin de semana. Así que hay que esperar. Es muy improbable que esto se termine con esta proclamación del general Salami, pero habrá que verlo en los próximos días. Por supuesto, continuaremos muy pendientes de esto, Catalina, pero por otro lado, las autoridades de la República Islámica acusaron hoy también a las periodistas que revelaron la muerte de Amini y que cubrieron su funeral, momento en que empezaron las protestas, de haber sido entrenadas por la CIA. ¿Por qué esta nueva acusación de injerencia extranjera y qué se sabe del estado de las periodistas? La República Islámica ha acusado a Estados Unidos, a lo que llaman el Estado sionista, a Gran Bretaña y Arabia Saudita de estar detrás de estas protestas, y no solamente estar detrás, sino estar promocionando muchos medios que operan desde el extranjero en lengua persa y que estarían también, según ellos, motivando estas protestas. Estas dos periodistas son bastante reconocidas en el país, dedicadas a temas sociales, y ellas se dedicaron no solamente a contar la historia de Mahsa Amini el día que fue llevada a la clínica, sino también en Leján estuvo en Sagués, la ciudad donde fue enterrada, y son reconocidísimas a tal punto que muchos periodistas dicen hoy que ellas no necesitan ser entrenadas por ninguna fuerza de seguridad extranjera para saber cuál es su trabajo. Y esta preocupación de estas acusaciones son bastante graves porque la hacen conjuntamente tanto el Ministerio de Inteligencia como el Departamento de Inteligencia de los Guardias Revolucionarios, que generalmente no suelen trabajar juntos. Así que preocupa la seguridad de estas mujeres que están detenidas, están en la cárcel, por muchos días estuvieron en solitarios en sus celdas, han podido llamar a sus esposos, pero al día de hoy no han tenido ningún juicio y no se sabe realmente de qué las acusan. Catalina, muchísimas gracias por su reporte. Sin duda, como decíamos, muy pendientes de la evolución de la situación en Irán. Y este martes Israel vota en sus quintas elecciones parlamentarias en 2 años y medio, aún sin certezas sobre quién podría liderar un futuro gobierno. Las últimas encuestas divulgadas por medios nacionales dan la delantera al bloque del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que, sin embargo, no alcanzaría los 61 escaños necesarios para asegurar la mayoría. Nos informa nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena. Las últimas encuestas antes de las elecciones israelíes de este 1 de noviembre arrojan la misma conclusión. Nadie tiene la mayoría asegurada. Sin embargo, el bloque alineado con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu tendría las mejores posibilidades. Los sondeos de 4 medios israelíes lo ubican con 60 escaños, uno por debajo de los necesarios para volver a gobernar, poco más de un año después de su salida y en medio de un juicio por varios cargos de corrupción. La alianza anti-Netanyahu, hoy en el Ejecutivo liderado por
Yair Lapid alcanzaría 56 y los socios árabes Hadash-Ta'al, que rechazan a ambos bandos, cruzarían el umbral con 4. De los sondeos se desprende un ascenso de la extrema derecha, representada por sionismo religioso, una alianza con posiciones racistas y homófobas, que sería el aliado clave de Netanyahu. Del otro lado, los partidos de izquierda, laborista y Meretz, se encaminan a mínimos históricos, aunque suficientes para no quedarse fuera del Parlamento. De nuevo, la ecuación de estos comicios puede depender del voto de la minoría árabe, en gran medida desilusionada porque incluso con la presencia del islamista Ram en el gobierno de Lapid, se mantiene como el sector más empobrecido y violentado de la sociedad israelí. Así se acerca el final de una campaña agresiva, enfocada en el alto costo de vida y la seguridad y muy alejada del conflicto israelí-palestino. Si la nueva Knesset, que se vislumbra más derechista que nunca, no logra romper el estancamiento político, Israel se enfrentaría a unas posibles sextas elecciones en solo 3 años. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida volvemos.